de los podcasts. Sí, me parece que en el último tiempo, en los últimos años, ¿no? Ha habido un gran auge de quienes se abocan a la producción de podcast y también ha habido un incremento en la demanda de lo más variada posible. Que me parece, ¿no? Que es una cosa es consecuencia de la otra. Al haber cada vez más gente que les interesa y ha adoptado como modalidad, como costumbre, ponerse a escuchar podcast, gente que está vinculada con la comunicación, bueno, empieza a buscarle la vuelta, a pensar, ¿no? A brindar algunas realizaciones para que todos puedan. Pero qué mejor que ella, para que nos cuente un poquito más sobre esto, a ver si esto es realmente así. Estamos con Cira Inés Monge, para hablar de este tema. ¿Cómo andan, Cira? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Buenas tardes y bienvenida. Qué lindo, gracias por invitarme. Bueno, un placer. Bueno, sí, la verdad es que hubo un incremento, yo creo, de demanda y también de producción de podcast. Siento que fue a partir de la pandemia un poco que uno estaba encerrado y entonces buscaba escuchar cosas que le gustaran. Me parece que hay varias líneas, algunos escuchan por entretenimiento solamente, otras personas escuchan para aprender cosas nuevas, soy una de esas personas. Mirá qué bien, muy bien. Y otras personas que escuchan material que ya fue desarrollado, se grabó y se reproduce también como podcast. Por ejemplo, no sé, algún programa que no pudiste escuchar en la hora que sale en vivo y lo suben a distintas plataformas. Bien. Esas son como las líneas de producciones, digamos, del podcast. Algunas son grabaciones y otras son producciones nuevas específicamente para ser mostradas como podcast, ¿no? Esto es una pieza meramente sonora. Claro. Entonces... por ahí mirando, pero está bien, perfecto. Pero ¿qué es un podcast? Gente por ahí de otra generación, de otra época que no está en contacto con este tipo de cosas, preguntará ¿qué es eso de lo que están hablando? Porque aparte lo deben haber escuchado nombrar por ahí y no saben qué es. ¿Es esto lo que vos estás describiendo ahora? Sí, es esto un poco como ver grabaciones. Como ver una serie, pero solamente sonora. Solamente la parte del audio. Tenés temporadas. Dentro de un podcast podés encontrar un montón de episodios de una temática particular. Puede ser de literatura, hay podcasts de cocina, hay podcasts de gente que va a distintas, por ejemplo, pizzerías y de repente hace críticas de los lugares a donde va. Tenés un montón de variedades. Han llevado hasta la ciencia también. Exacto. Hay investigación, poder llevarlo a estos lenguajes está buenísimo. Sí, también hay mucho en cuestión de educación, digamos, ¿no? Es habilitar otro espacio más en donde podamos encontrar algo que nos nutra de estos modos que decíamos antes, entretenimiento, educación, y también para pasar el rato. A veces muchas personas dejan un podcast andando y hacen otras cosas a la vez. ¿Sabes qué pasa mucho, me parece, con las grandes ciudades o gente que usa el transporte público durante varias horas, que ya por ahí se cansan de escuchar por ahí tanta música, que esto que lo otro, empiezan a buscar otras opciones y esta es una de esas, ¿no? ¿Qué sé yo? Programas de entrevistas, tipo charlas, ¿no? Siempre abordando algunos temas interesantes, de actualidad. Yo escuché en un momento, ustedes han escuchado, bueno, vos miles, pero vos, ¿has escuchado podcast alguna vez? Sí, algunos. ¿Qué? Y Caja Negra. Ajá, ¿de qué es? Y son distintas entrevistas. Claro. Yo escuché uno de ciencia ficción, que me hacía acordar de los viejos radioteatros. Exacto, ¿viste? sí. Pero aparte tan bien hechos. Es que la impronta es esa, ¿sabés qué? Es un único lenguaje que está interactuando con el oyente. Entonces tenés que crearlo de una manera tal que, obviamente, genere una atención constante para que esa reproducción se siga generando a través del tiempo, digamos. No que se corte en un solo episodio. Y ahí viene también un poco la mano de quien crea ese podcast, atender a la demanda de quien está del otro lado, porque no es simplemente, o sea, algunas personas son oyentes y otras personas se dedican a producir o a editar eso, entonces tenés que tener en cuenta los elementos del lenguaje, como el silencio, en qué momento poner un efecto, en que la palabra no sea abundante y que no aburra, que no canse. Entonces, como que hay que tener en cuenta varios factores para crearlo también. Hay podcast deportivos, por ejemplo, también, ¿no? También. Que te cuentan la actualidad de algún equipo, ¿no? De algún deporte en particular.
¿no? Y bueno, también son muy escuchados, muy consumidos. Tenés distintos géneros, ámbitos, lo que busques prácticamente. Desde las temáticas más complejas por ahí, llevadas más a un lenguaje más simple para que todos puedan entenderlo. Claro. Exacto. ¿Dónde escuchamos habitualmente el podcast? Porque está esa típica plataforma que es Spotify. Sí. Pero después hay otros lugares en los que uno puede Hay un explorar. montón de lugares. Yo creo que el más escuchado, pensamos que es Spotify, Sí. pero es YouTube. Porque Spotify todavía no todo el mundo tiene acceso a eso. Correcto. Claro. Sí necesitas obviamente de una conexión a internet, porque para escucharlo necesitas de eso. Hay un montón de aplicaciones también para celulares en donde podés descargártelas y escuchar. Digo, eso va también dependiendo de las búsquedas que haga cada usuario, ¿no? Algunos hacen uso de Spotify y ahí es donde buscan, otros de YouTube. SoundCloud también es otra plataforma en donde también se pueden depositar allí todos los episodios, así que hay diversidad de plataformas también. En un momento hablaste del radioteatro, ¿no? El viejo radioteatro, pues también, Facu. Sí. Lo que distingue en este caso el podcast es que lo podemos volver a recuperar. Es decir, que esta cuestión de lo efímero, de la inmediatez que estaba tan claro en ese momento, hoy lo podemos recuperar y escucharlo de acá a 3 años o volver a repetirlo en otro momento, ¿no? Sí, Eso es como que saltea un poco también la fugacidad que también tiene la radiodifusión, la antigua radio. Claro, de que decir, quedaba en el aire. Eso, y empezó encima como agrupaba a la gente, porque recordemos que la radio había una en una manzana quizás, sí. Claro. y la gente se convocaba en algún lugar para escuchar un radioteatro o no sé, el programa que decidieran escuchar. Esto podés ir cuando a vos se te antoje, estás en el colectivo, o estás paseando o estás en donde sea y acceder y poder escuchar y continuar con la cantidad de episodios que venís escuchando. Vas a estar dictando un taller sobre podcast. Un taller que va a ser gratuito en la Feria del Libro. ¿Y qué te vas a abordar dentro del taller? Ahí es la digamos? producción. Ah. La producción meramente de un podcast. Bien. Bueno, cómo Vos- ejecutar, qué programas necesitas, qué dispositivos también para crear. Con muy pocas cositas se puede hacer, incluso esto, una computadora o un celular, podés grabar la voz, un programa, hay varios programas que son libres, De así edición, que cualquier tipo de sí, de edición. edición de audio. Audacity, Exacto, Soundforge. sí. Entonces, editar ahí una pequeña pieza, van a ser pocas horas, entonces también se va a tener que acotar un poco el taller, pero la idea es que puedan producir una pieza como un pequeño episodio para después poder reproducirlo y si tienen deseos, hacerlo. ¿Y cuánto puede durar un podcast? ¿Puede durar, no sé, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora? ¿Cuánto? Sí, puede durar entre 5 minutos, 10 minutos hasta 1 hora. Bien. Siempre Ya más- tener en cuenta cuánto puede llegar a recibir la otra persona del otro lado. Por Claro. más de que eso se puede pausar y también está bueno, digamos. Escúchame, ¿y cómo se monetiza todo esto? Digamos, ¿que se gana plata haciendo, por ejemplo, viste que está esta fantasía de decir, yo soy el palo de la locución, tipo con colegas, Sí. luego hagamos un podcast, amigo, y ¿sabes qué? Si pegamos fuerte en alguna cosa, nos llenamos de plata, monstruo, porque te pagan en dólares por las reproducciones, Sí. no sé qué. Es una fantasía eso, ¿qué? Y depende, en realidad todo depende de la interacción que tengas con la otra persona que te escucha, digamos. Claro. Mientras más oyentes tengas, mejores por son eso. los algoritmos y más te pueden llegar a pagar a través de estas plataformas que nombrábamos anteriormente. Para eso necesitas una cierta cantidad de seguidores o ciertas personas que te pongan Claro. me gusta y reproduzcan tus episodios, Claro. tu podcast. Y si no, bueno, crear un paquete y poder venderlo a distintos medios. Esa también es otra opción. También es otra alternativa. Ya ahí Bueno. ya empieza a jugar la cuestión de la publicidad, Claro, del marketing, claro. otras herramientas, otras cuestiones, sin duda. Totalmente. Escúchame, ¿y vos? Pero que no sea un sueño que quede lejano. Si tenés ganas de hacerlo, podés hacerlo. Claro. Sí, habría que activar algunas situaciones. Tengo, digamos, el Ahí sí. estudio de grabación Claro. en el que uno habitualmente va y graba. Sí. En realidad spots, ¿viste? Spots de radio, Sí, sobre sí. todo, Sí. y audios de publicidades televisivas, pero en la parte del sonido. Y bueno, me faltaría una temática. Claro, sí. ¿Sobre qué, ¿Y por qué es lo ejemplo? que te entusiasma a vos? ¿Qué es lo que te gusta hacer? El rugby, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, bueno, pero digamos, a través de la actividad de mi hijo, no soy yo un hombre Bueno. de la, ¿no?
Bueno, podés ver qué sienten quizás el resto de los padres al compartir esa misma actividad, por ejemplo. Y ahí ya tenés un episodio. Y el segundo episodio le haces entrevista a las personas que participan de ese deporte, cómo lo sienten, cómo lo viven, ya tenés el segundo. Y así vas pensando qué le gustaría también o qué te gustaría a vos escuchar en un podcast que hable de rugby. Bueno, pará, escuchá, ¿lo charlamos? Claro, sí. Lo dejamos para eso, para hablarlo Después fuera del del aire. taller, después del taller en Paranale. Ya se entusiasmaba el vago. Claro, sí. Interesante. Cira, y en tu caso, ¿qué has escuchado que te ha encantado y que recomendarías por ahí a la teleaudiencia? Bueno, Caja Negra yo también escucho escucho a veces y veo, porque también sale en YouTube las entrevistas de Caja Negra. Después, lo otro que me gusta mucho es La Cruda de Miguel Granados. También hace entrevistas muy buenas, como que van al hueso, preguntas muy fuertes a personas que tienen distintos oficios o trabajan de diversas cosas. Y después escucho mucho literatura también. Audiolibros. Hay eso una también. cosa de un libro en una hora de Cadena Ser. ¿Eso es un podcast o es otra? Me lo recomendaron justo este fin de semana. Un libro en una hora. Digamos, el audio. Pero no es no es que te leen el libro, ¿Cómo es? Es como una, digamos, como que te Una lo cuentan, narración, como que te lo cuentan, no te lo leen textual. Ok, si tiene ya otra mezcla de cosas, como por ejemplo efectos sonoros, músicas y demás, ya eso pasa a ser un podcast. Ahí va. Es una producción más allá de una lectura simplemente de un libro. De todas maneras, si a vos se te ocurre leer un libro y fragmentarlo en distintas partes, también podés hacer un podcast de eso, digamos. Está bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado hacer? Así en este marco de producción o de hacer radio también, porque vienen de Voces Poderosas, que no así, fue algo épico también, ¿no? Bueno, ahí juntamos un montón en Voces Poderosas, un montón de entrevistas que estuvieron hermosas y la verdad fue también precioso poder recopilar tanta información. No hicimos un podcast de ahí, podríamos haber hecho con toda la data que teníamos. Lo que más me gusta hacer es literatura. Yo hago esta cuestión, o sea, lo genero para mí como un juego. Mirá qué bueno. Recortes literarios se llama. Grabo fragmentos de libros con musiquita, o sea, con un paisaje sonoro de fondo. Eso me encanta hacer. Genial. Es como que vas a otro mundo. Te lleva a otra atmósfera. Y me encanta que sea solamente sonoro. Es como, bueno, yo con esto tengo que lograr que a alguien le interese o que alguien lo escuche completo. Bien. Es muy buena, es muy buena. Que se conecte ahí. La verdad que es un mundo muy interesante. Sí, la verdad que sí. El de los podcasts, y da para seguir hablando, pero nos está llamando el móvil. Así es. Reiteremos de todas maneras la invitación para el taller, edades, y bueno, ¿cuándo sería? Y destinado a quiénes también. Bueno, la población en general, quien esté interesado en hacer el taller puede participar. Yo no estoy segura si hay una cantidad de cupos. Eso creo que esa información la vamos a dar más adelante. Va a ser el sábado 22. Ya para que ya te lo perdida. Ya me meto en el calendario. Estamos recién ahora por iniciar agosto. En este sencillo acto vamos a ingresar al por calendario. Favor, porque no traje mi teléfono. Pero estamos hablando de agosto, ¿no es cierto? Estamos hablando de agosto, del fin de largo de agosto. Me metí la calculadora, nada que ver. Agosto. No. 20 agosto tenés sábado 26. O no, sábado el anterior. 19. 19, 20, 21. Luego de las elecciones. Exacto, el fin de semana posterior. Así es. Muy bien. Así que bueno, bienvenidas todas las personas que quieran participar. ¿El taller en qué lugar se va a hacer? En el mismo lugar donde va a estar la Feria Libre. Bien, ahí está. Perfecto. Cira, querida, Cira Inés Monge, comunicadora, nos vino a hablar de los podcasts en el día de hoy. Muy interesante, la verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Capaz que una vez me resuelvo y nos comunicamos así, me produce. Te espero el sábado para hacer el taller también. O en otro momento también se pueden comunicar. Claro, ahí va. Qué bueno. Ve cómo van apareciendo así alternativas. ¿Viste? Cosas Sí. Como también aparece ahora la unidad móvil. Exacto. Con